Muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a una discusión más del Círculo de Estudios El Tribuno. En esta ocasión, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, analizaremos el origen que tuvo este día, así como las implicaciones y la lucha de las mujeres en estos momentos. Cabe recordar y cabe hacer énfasis en que este programa se hace con la finalidad de abrir a la reflexión y abrir al diálogo diferentes temas, tanto de economía, política, historia o filosofía, con el objetivo de empezar a construir una corriente de pensamiento crítico. Así que bueno, yo quiero dar la bienvenida a mis compañeras que van a estar el día de hoy exponiendo los diferentes puntos sobre el tema de la mujer, tanto el origen del día como las implicaciones que se tienen en el movimiento actual, como los derechos que se han conquistado con estas luchas que se han dado en los últimos siglos. Bueno, hoy nos acompaña mi compañera Laura, nos acompaña Blanca y nos acompaña Jessica. Pero bueno, a propósito de este día, tenemos que entender primero de dónde viene, cuál es su origen. Y para ello esta Blanca nos va a platicar sobre este tema. Gracias, Karen. Yo les comentaré sobre la historia del origen de la mujer, de la condición que tuvo. Y la mujer ha tenido y sigue teniendo un papel importante en la sociedad, tanto como el hombre. Desde el surgimiento de la sociedad misma, la mujer ha compartido con el hombre el trabajo y la reproducción. Esto lo vemos claramente en las comunidades primitivas, donde la división del trabajo marcó distintas tareas desarrolladas por las mujeres y por los hombres. Estas tenían un predominio en la casa. Se dedicaron a gobernarla, a la recolección de frutos, a la agricultura, a elaborar los alimentos, las vestimentas y los utensilios que requerían. También a la crianza de los hijos, lo que les generaba la supremacía y el respeto en el hogar. Como madres tenían el reconocimiento de los hijos, ya que se establecía por la línea femenina, es decir, el derecho materno era el existente. Los hombres se dedicaban a la caza y a la pesca. También producían sus armas y herramientas. Eran los responsables de llevar los suministros a su hogar, aunque eran comunidades y tenían que compartir los víveres. Pero pobre del hombre que fuera holgazán o torpe para hacer su aportación de provisiones a la comunidad, porque aunque tuviera hijos o enseres personales, lo conminaban a realizar los quehaceres y no podía oponer resistencia, porque la casa se convertía para él en un infierno. No le quedaba más remedio sino volverse a su propio clan, o lo que solía suceder más a menudo, contraer un nuevo matrimonio en otro clan. Las mujeres constituían una gran fuerza dentro de los clanes, lo mismo que en todas partes. Llegado el caso, no vacilaban en destituir a un jefe y rebajarle a simple guerrero. Arthur White nos comenta esto porque fue misionero entre los iroqueses durante mucho tiempo. Una de las ideas más absurdas que nos ha transmitido la filosofía del siglo XVIII es la opinión de que en el origen de la sociedad la mujer fue esclava del hombre. Pero como lo hemos visto a grandes rasgos, esto no ocurrió así, ya que durante miles de años en la prehistoria de la humanidad, del periodo medio del salvajismo hasta el primero de la barbarie, el equilibrio entre la posición de la mujer y el hombre fue similar. Hasta el momento en que nace la sociedad patriarcal. ¿Y cómo ocurrió esto? Pues básicamente este cambio se debió al concepto de que obtenían sus medios de subsistencia, que en un inicio eran de apropiación, de todo lo que la naturaleza les proveía, y el cambio se dio cuando empezaron a reproducir sus medios de subsistencia, a través de domesticar a los animales, luego a criarlos, así como a ir desarrollando la agricultura. Esto fue generando una acumulación, tanto de tierras, de ganado, de alimentos y de experiencia en el trabajo, donde todo el excedente que dejaba ahora la producción le pertenecía al hombre. La mujer podía participar en su consumo, pero no tenía ninguna participación en su propiedad. De esta manera, el trabajo del hombre fue más valorado que el de la mujer, pues el trabajo del hombre generaba riqueza, no así el de la mujer. Lo que nos llevó a las sociedades de clases,
en donde una parte de la sociedad toma ventaja de la otra, apropiándose de su trabajo. Es aquí donde nos dice Engels que nace la propiedad privada, la familia y el Estado. Por lo tanto, así nace la sociedad patriarcal y cambia la posición de la mujer a un ente desfavorecido. Con ello llegamos al esclavismo, que es la primera manifestación de estas sociedades de clase donde se dieron grandes diferencias de poder entre amos y esclavos, entre mujeres y hombres, pues éstas fueron subordinadas a los hombres. Pero aún así, la mujer esclava y el hombre esclavo estaban sometidos a las mismas condiciones de opresión. Pero las mujeres sufrían además la subordinación al hombre dentro de la familia. En el feudalismo, la sociedad se construye de otra manera, quedando eliminado el concepto de la esclavitud, la que se transforma por diferentes condiciones económicas y sociales en servidumbre. En esta, los siervos no eran propiedad del amo, pero sí trabajaban en condiciones de explotación, ocupándose de la tierra del señor feudal. Esta sociedad de clases sigue manteniendo estos niveles de opresión, tanto para los hombres como para las mujeres en el trabajo. Pero como las mujeres aristócratas no trabajaban, su condición era más favorable, aunque estuvieran subordinadas en el hogar al hombre. Las concepciones religiosas relegaron a la mujer como un ser inferior, sometida a la voluntad y necesidades del hombre por designio divino. En la sociedad capitalista, la mujer proletaria, además de ser una mercancía sexual, lo es en el sentido de que vende su fuerza de trabajo por obtener un salario, ya sea en un empleo directo en la producción o como ama de casa, en la que realiza una labor de atención y reproducción de la mano de obra. Durante siglos, el aporte social y económico de la mujer ha sido menospreciado, viviendo en una permanente situación de discriminación y opresión, en el marco de un sistema de explotación económico, sobre el que se sostienen los miembros de la clase dominante. Con esto concluyo brevemente un análisis de la historia, de la condición de la mujer en la historia. Muchas gracias, Blanca. Y bueno, creo que sí es importante entender que el papel de la mujer no siempre ha sido el mismo. Eso lo tenemos que tener súper claro todos los que estamos analizando, todos los temas que creemos que son importantes para transformar nuestra sociedad. Y una vez que tenemos este punto aclarado, es importante hablar de qué derechos se conquistaron, qué derechos ha conquistado la mujer a partir del sistema de producción en el que estamos viviendo, el capitalismo. Y para ello le cedo la palabra a mi compañera Jessica. Muchas gracias, Karen, y muchas gracias a las personas que nos ven vía remota. Ya muy bien nos desglosó nuestra compañera Blanca sobre los antecedentes históricos, así como la condición de las mujeres a través del tiempo, lo que nos dará paso a entender en qué punto fue que las mujeres comenzaron a exigir sus derechos, porque no fue mera generación espontánea, ni como una idea surgida de la nada, o de alguien, sino que surge como respuesta al desarrollo de un creciente modo de producción, es decir, el capitalista. Pues con el desarrollo del capitalismo y la producción fabril durante el siglo XIX, que demandaba mano de obra, las mujeres lograron salir de sus hogares para incorporarse a la producción de sus bienes materiales, y después, al ver las condiciones en las que se encontraron, se organizaron para lograr exigir sus derechos laborales y sociales. Aunque también hay un acontecimiento que marcó un antes y un después, y que es importante señalar, y este fue la declaración de la Primera Guerra Mundial, porque llamó a miles de hombres a alistarse a las filas de la guerra, y obligó a las mujeres más aceleradamente a hacer frente solas al mantenimiento de sus familias, a las escaseces y al encarecimiento del coste de la vida. Toda esta situación rompió de una vez y para siempre con el papel tradicional de la mujer y llevó que la mujer se incorporara al trabajo, por lo que aceleró el proceso de proletarización de millones de mujeres, que elevó su visión, su toma de conciencia, llevando al incremento de la confianza en sí mismas, por lo que se organizaron a luchar y a exigir sus derechos. Este punto anterior es muy importante resaltar, puesto que hoy en día el 8 de marzo es reinterpretado y descafeinado, reduciéndose solo al Día de la Mujer, quitándole el calificativo de trabajadora.
es decir, ocultando el nombre de la clase social a la que pertenecemos. El objetivo es obvio, y es ocultar que el 8 de marzo nace del movimiento obrero, en lucha contra el capitalismo que durante décadas previas a 1917 impulsaron a millones de hombres y mujeres a desterrar cualquier clase de explotación y alienación del hombre por el hombre y de la mujer por el hombre. Y ocultar que los verdaderos responsables de la plena emancipación social y política de la mujer fue el movimiento socialista, que consiguió el derecho del voto femenino. Y no solo eso, también a la potestad de ser elegida diputada o ministra. Además de que con la Revolución Rusa se consiguió tener los mismos derechos para ser cabeza de familia y las mujeres disfrutaban de igualdad salarial, se prestaba mucha atención en la maternidad y se aprobaron leyes que prohibían a las mujeres embarazadas a trabajar largas horas de jornada. Existía la baja maternal con salario y las familias disponían de guarderías. Incluso el aborto se legalizó en 1920. Los avances materiales posteriores a la revolución facilitaron la plena incorporación de las mujeres a todas las esferas de la vida social, económica y política. Comida gratuita en las escuelas, leche gratis para los niños, comida, ropa, centros de maternidad, guardería y otras facilidades, como 56 días libres antes y otros 56 días después del nacimiento del niño. En 1927, el 28% de las mujeres cursaban estudios superiores, en 1960 el 43% y en 1970 el 49%. Esto, repito, estoy hablando de lo que sucedió con la Revolución Socialista en Rusia en 1917. Ahora, quiero hacerle las siguientes preguntas. ¿Cuáles son nuestros derechos como mujeres en la actualidad y en qué condiciones se encuentran estos en el sistema actual? Las mujeres somos la mitad de la población mundial y tenemos los mismos derechos que los hombres. Sí, la realidad es que las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres. Tenemos derecho a no sufrir discriminación y violencia por el hecho de haber nacido mujeres. Tenemos derecho a no ser maltratadas ni asesinadas, a no ser agredidas sexualmente con impunidad, a no ser discriminadas en el trabajo ni en el acceso a los recursos económicos y de producción, a estudiar, a vestirnos como queramos, a decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad y reproducción sin coacción ni presiones. Tenemos derecho también a expresarnos libremente, a hablar en alto sin miedo a ser perseguidas o asesinadas por ello. Y voy a mencionar algunos artículos para respaldar esto que digo. En México, el artículo 4 señala que el varón y la mujer son iguales ante la ley. El artículo 5 establece la libertad de todas las personas a dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode. El artículo 123 establece la igualdad entre las mujeres y el hombre al eliminar restricciones que le limitaban a desarrollar algunos trabajos. Además, se establece la protección de la mujer durante el embarazo, el derecho a los descansos para maternidad y lactancia. Y en lo internacional nos encontramos con el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esto fue en 1948. Ojo, 28 años después de que los socialistas lo implementaran. Bueno, en 1948 fue cuando las naciones del mundo adoptaron el compromiso de fomentar los derechos humanos y libertades sin distinción de sexo, raza, idioma y religión, además de la creación de instituciones y acciones especializadas para la mujer que existen hoy en día. Incluso en 2015 se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluyó la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres dentro de sus objetivos de desarrollo sostenibles. ¿Pero de qué sirven todos estos derechos escritos en papel? Todas esas acciones que se hacen en pro de nosotras, si existen dentro del marco del sistema actual, mientras el poder esté en manos de una minoría, ningún derecho político salvará a la mujer trabajadora de su posición tradicional de esclavitud en el hogar ni en la sociedad, puesto que en la práctica todas las tareas domésticas siguen pesando sobre ellas. ¿Cuándo se ha hablado hoy de sociabilizar las tareas domésticas, de la creación de guarderías gratuitas, lavanderías, comida en las escuelas, etcétera? Y ni hablar de la violencia que reproduce este sistema contra nosotras, contra todos, y que queda en la total impunidad.
además de la miseria y explotación que recaen las mujeres de la clase trabajadora y también de los hombres de la clase trabajadora. Por eso, es necesario que la lucha se haga en conjunto y que sea dirigida al verdadero enemigo, al responsable de nuestra condición, que si bien las mujeres somos oprimidas por el patriarcado, lo somos peor aún por nuestra condición de clase. Y dejo como reflexión la siguiente pregunta. ¿Se puede lograr la igualdad entre hombres y mujeres aun cuando hay un gran sector de la población femenina que se mantiene en la marginalidad? Es decir, omitiendo la lucha de clase. La respuesta es no, puesto que no considerar la lucha de clase como pilar fundamental del feminismo es lo mismo que aspirar a equiparar los derechos de la mujer burguesa a los derechos del hombre burgués y seguir oprimiendo desde esa posición a la mujer trabajadora y proletaria. Es decir, el feminismo que niega la lucha de clases está aceptando que más allá del patriarcado es necesario seguir manteniendo toda posición ventajosa de una minoría sobre una mayoría. Es aspirar a seguir manteniendo la desigualdad social y por ende la opresión de miles de mujeres trabajadoras. Si bien es tarea de todas las mujeres, es decir, de nosotras, de todos en general, seguir organizándonos, luchando y exigiendo lo que nos pertenece, también lo es, y principalmente, seguir preparándonos, creando estos espacios, comités de discusión, de estudios, de lucha, para adquirir la conciencia de clase y tener bien claro a qué clase pertenecemos para así erradicar de una vez y para siempre este sistema capitalista que nos oprime y nos violenta. Eso es todo. Gracias, Karen. Muchas gracias, Jessica. Creo que sí es bien importante hacer énfasis en lo que nos acaba de mencionar. Justamente el origen del 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Este día hay que recordar que se decidió así por un grupo de 100 mujeres socialistas que se reunieron en 1910 en la segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas que celebraron en Dinamarca. Repito, fueron 100 mujeres de 17 países que decidieron que era necesario proclamar ese día para reconocer a la mujer trabajadora y con base en ello seguir luchando por lo que ellas defendían en ese momento, que era la revolución socialista. No fue sino hasta 1975 que la ONU le quitó esta palabra específica que es trabajadora y lo redujo solamente al Día Internacional de la Mujer. Aquí ya entraban todas las clases sociales, aquí ya entraba la mujer burguesa, la mujer empresaria, aquí ya entraba la mujer campesina y aquí ya entraba la mujer trabajadora. Creo que eso sí es bien importante dejar bien claro porque esta reducción ha tenido o ha traído consigo ciertas variaciones o ciertas especificaciones que se han dado en el movimiento feminista y en la reivindicación de las luchas del feminismo en la actualidad. Y precisamente de este tema es del que nos va a hablar nuestra compañera Laura. Nos va a hablar sobre cuál es la situación de la lucha actual de las mujeres, qué defiende el feminismo y cuál es la posición que se toma ante él. Adelante, Laura. Gracias, pues buenas noches a todos los que nos están viendo, buenas noches a mis compañeras, y pues sí, ¿no? En efecto, como ya lo mencionaban las que aquí ya participaron, en esta fecha estamos conmemorando la lucha de la mujer en contra de la opresión y por su liberación. Y muchos se podrían preguntar, pues, ¿qué es lo que contra qué están luchando las mujeres en específico? ¿O cuál es el motivo de estas movilizaciones en este día? Si en el pasado nos han dicho y nos han reafirmado que hemos conquistado diferentes derechos, tales como el voto, como el tener educación, el integrarnos a los sectores de la industria, a sectores como el entretenimiento, el deporte incluso, y hasta hemos obtenido beneficios en el ámbito de la maternidad que los propios hombres pues no cuentan con esos derechos. Ahora es cierto que a lo largo de la historia de la lucha de las mujeres por su emancipación hemos conquistado, porque hay que aclararlo, todos los derechos que hoy tenemos han sido conquistados y no han sido una concesión y no han sido regalados tampoco. Estos derechos han sido tan importantes porque han significado un paso adelante en la liberación de la mujer, ya que
la opresión hacia la mujer hoy en día es cada vez más entrañable pero también es cada vez más generalizada. Es decir, que alcanza a otros sectores, también alcanza a los sectores de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. Incluso no podríamos creer o no podríamos señalar que hay una separación entre la violencia que es expresada hacia las mujeres y hacia los hombres. No hay una diferencia. La violencia en este sistema es generalizada. Pero también tenemos que aceptar que cada vez en esta sociedad se ha ido encrudeciendo en contra de las mujeres. Ahora, de acuerdo al análisis de mis compañeras, y es muy importante retroceder para explicar un poquito más, ¿no? Ya que si no entendemos cuál es el origen de esta situación de violencia, pues difícilmente vamos a poder erradicarla. Ya nos explicaba, por ejemplo, nuestra compañera Blanca, que a través de la historia es como nosotros vamos a entender que de acuerdo al grado de desarrollo de la sociedad, de cómo se producen los medios de vida, cómo la humanidad produce sus medios de vida, cómo se van sofisticando tanto las herramientas, la mano de obra, y cómo se van a dar las relaciones de producción, es decir, que quienes van a producir y quienes se van a apropiar de esa riqueza, es como se va a ir determinando el sistema económico imperante en cada momento de la historia. Es así también como se van a definir cuáles son las relaciones sociales, culturales, jurídicas y políticas. De esta manera nosotros podemos tener un entendimiento más amplio de la sociedad y cómo funciona. Por ejemplo, ya nos lo explicaba la compañera Blanca, en la sociedad primitiva de cazadores y recolectores, la mujer cumplió un papel fundamental para la preservación de la tribu. Hacía funciones relativas a su género, el cuidado de la casa, el cuidado de los hijos, incluso pues funciones relativas a su propia función natural, que es la reproducción de la especie. Pero eso cuando surge la propiedad privada, y nos lo explicaba muy bien la compañera Blanca, es cuando se establece el patriarcado, ya que en esta apropiación de la riqueza se hace necesario que la herencia pase a los hijos a través de la vía paterna. Y es así como se establece la monogamia, y con esto se asegura que tanto los hijos como la mujer pasen a ser propiedad privada ahora del hombre. Ahora, si bien es cierto también, como le explicaba Jessie, en la naciente sociedad capitalista, es aquí cuando podemos ver que se alcanzó un mayor grado o se conquistaron mayores derechos hacia la mujer. Pero esto no fue fortuito, ni fue producto de la buena voluntad de la nueva sociedad burguesa, sino que fue gracias a la creciente demanda de mano de obra y a que en esa lógica se hizo necesaria liberar la mano de obra de la mujer para poderla atraer hacia el trabajo en la industria. Ahora, hoy en día, ¿cuál es la situación, no? Ahora vemos que tenemos un sistema capitalista en evidente decadencia, que además ya tiene un grado de barbarie en el que pues ya no está garantizado el bienestar del proletariado como clase. Esta sociedad capitalista decadente ha dejado, además de garantizar las condiciones mínimas de vida para la clase trabajadora. Con esto también el capitalismo pues pone en riesgo su propia existencia como sistema. Sin embargo, aquí es donde entran las políticas neoliberales, donde sus gobiernos lacayos aplican esas políticas asistencialistas solamente como una forma de seguir incentivando el consumo y que el sistema no sucumba. Entonces, pensemos en ayudas como las pensiones a adultos mayores, a mujeres solteras, a jefas madres de familia, etcétera, ¿no? Que lo único que están haciendo es dándole un respiro a este sistema, y no así porque estén realmente interesados en el bienestar de las mujeres trabajadoras. Ahora, todos conocemos cuál es esta decadencia y cómo funciona el sistema capitalista. Esto no es nada nuevo, ¿no? El capitalismo y sus crisis se van a ver
reflejada siempre en el nivel de barbarie y de violencia que está expresado en la sociedad. Ahora, pensemos que toda esta violencia ejercida sistemáticamente en contra de las mujeres, pues no únicamente responde a un odio irracional en contra de las mujeres. Pensemos en todo el aparato que existe para que estas organizaciones criminales estén tan fuertes, pero además se les permita hacer negocios con actos que supuestamente están prohibidos, que supuestamente deben estar castigados y penados por la ley. Sin embargo, el grado de organización, la complicidad que tienen con las autoridades, la ineficacia que tienen las mismas autoridades para perseguir y castigar estos delitos, pero no nada más es eso, no nada más es que el Estado no pueda con ellos, sino que hay todo un sistema de corrupción entre los altos mandos del propio gobierno para permitir la operación criminal. Incluso pensemos que hay una participación de todos los sectores sociales en este tipo de negocios negros, ya que al final de cuentas se trata pues de ganancias. Es entonces cuando surge la necesidad en las calles para expresar esa inconformidad, ¿no? Para salir a las calles y exigir la aparición con vida de todas esas mujeres que sin explicación son separadas de sus hogares, de jóvenes, de mujeres que salen a sus trabajos y que ya no regresan, o de familiares, de amigas que fueron asesinadas, que fueron violadas, que fueron mutiladas y que hay total impunidad en esos casos, o de mujeres que sufrían violencia, que fueron violentadas en sus hogares donde se supone que la mujer tiene que estar a salvo, son violentadas, incluso son asesinadas por sus propias parejas sentimentales. O también el caso de trata de blancas, donde cientos de jóvenes son obligadas a prostituirse y con esto obtener beneficios a toda esta red criminal. Ahora, con toda responsabilidad tenemos que decir que no son grupos criminales enfermos, que no es el odio hacia las mujeres lo que genera todo esto, sino que es el sistema capitalista el generador de la violencia, en donde mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, todos pertenecientes a la clase desposeída, son víctimas de esta violencia sistemática y nos violentan en la falta de oportunidades, en la falta de educación, en la falta de salarios dignos. Este sistema nos violenta en toda esa falta de oportunidades. Y así como esta violencia criminal es producto también de este sistema, la violencia machista también lo es, también es un producto más, pero además que es tolerada en muchas partes del mundo y donde también es producto de esta cadena de violencia en donde el hombre expresa esta violencia ejercida sistemáticamente en contra, o en su hogar más bien, donde piensa, donde se siente que es dueño y donde asume la propiedad sobre sus hijos y sobre sus mujeres, o sobre su mujer. Ahora, a pesar de que esta sociedad en la que se supone la mujer podría tener las condiciones necesarias para lograr su emancipación, pues es en esta sociedad capitalista en donde los quehaceres domésticos han podido pasar del ámbito privado al ámbito público. La realidad es que al no resolverse los problemas de raíz, por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, si hablamos que en un inicio el patriarcado surge con la apropiación del hombre sobre la mujer y sobre sus hijos, y se establece la familia monogámica, al no ir a la raíz de este problema y al no resolver esta situación, pues tenemos que la mujer ha seguido o sigue atada a este tipo de familia, ¿no? Donde nos han impuesto un tipo de familia monogámica y donde la apropiación, o sea, donde el hombre es dueño de la mujer y de sus hijos. Entonces ese es un problema de raíz, sin embargo, eso no está planteado en la lucha actual de la mujer.
Y con esto queremos decir que mientras no se vaya a la raíz del problema, mientras no se busque romper con la base social del sistema, con la base de la sociedad capitalista, que es la propiedad privada, no lograremos llegar a una liberación de ningún sector de esta sociedad. Ahora, en este sistema capitalista, de acuerdo con sus periodos de bonanza o de crisis, las mujeres van a poder ir conquistando derechos y podremos seguir saliendo a las calles a exigir justicia, a exigir más leyes, a exigir mejores condiciones para nuestra propia liberación, sí. Incluso nosotros estamos de acuerdo que es correcto que la mujer se libere del trabajo doméstico, dejando esas funciones al ámbito público. Estamos a favor de que haya guarderías, que haya escuelas de tiempo completo, donde además se les dé de comer a los niños, que haya lavanderías y comedores públicos, incluso que exista el derecho a la decisión de si queremos ser o no madres, pero que además existan las condiciones o las mejores condiciones para una maternidad y una paternidad responsables. Eso sí, son derechos por los cuales tenemos que seguir luchando. Sin embargo, tenemos que entender que para liberarse del trabajo doméstico, al liberarse la mujer del trabajo doméstico, pues pasa al ámbito laboral, pero ahora pasa a ser esclava del patrón, donde sus condiciones como trabajadora no vienen a ser mejores que las del hombre, pues las jornadas laborales son extenuantes, los salarios son de miseria, además que al no estar resuelta la contradicción del propio sistema capitalista, que es mientras que la producción es socializada y la apropiación de la riqueza es privada, esta contradicción genera que la mujer tenga una condición de doble explotación, porque en la realidad el trabajo doméstico únicamente está resuelto para quienes pueden pagarlo, porque en la realidad, al no estar resuelto el trabajo doméstico, al no ser el trabajo doméstico del ámbito público, pues la mujer obrera no tiene los recursos necesarios para pagar que alguien le haga la comida o que alguien lave la ropa. Entonces esta mujer obrera tiene que cumplir igualmente ese papel en su casa. Ahora, estas movilizaciones del 8 de marzo, las manifestaciones de lucha, la conmemoración de este día y hasta las felicitaciones que recibimos, solamente por el hecho de ser mujeres, tenemos que aprovecharlos como un recordatorio de que este es un momento para reflexionar sobre la necesidad de hacer una lucha organizada, de hacer una lucha en conjunto con los hombres, en contra de la opresión en la que estamos viviendo en este sistema, en esta sociedad capitalista, y que la sociedad en su conjunto esté dispuesta a evidenciar lo que estamos viviendo como sociedad, para que esta lucha que hoy tienen las mujeres por alto a la violencia retumbe y haga eco para que este sistema caiga. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, Laura. Después de escuchar a nuestras tres compañeras, tanto a Blanca como a Jessica como a Laura, creo que en lugar de tener un panorama totalmente claro, nos surgen más dudas. Empiezan a surgir más y más dudas en torno a esta reflexión que estamos impulsando en esta ocasión respecto a la posición de la mujer y la búsqueda y la lucha por su emancipación. Una de ellas que no deja de estar presente en mi cabeza y que creo que es muy importante porque solo así podemos entender la necesidad de una lucha más allá, es qué implicaciones tiene el que se perdiera el término de la mujer trabajadora. Es decir, que el día sea solamente el Día Internacional de la Mujer, como lo reconoce la ONU, y ya no el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No sé cuál sea tu opinión, Blanquita.
Karen, me dices que por qué se cambió este término de las mujeres trabajadoras a simplemente el Día de la Mujer. Pues yo creo que porque aquí las batallas libradas por las mujeres trabajadoras en las huelgas, al igual que su lucha por obtener el sufragio, han dejado un testimonio valioso. Y aquí tenemos que en el capitalismo, que es el modo de producción que reemplaza al feudalismo, construye una sociedad bajo una estructura de clases diferente entre el proletariado y la burguesía. En este espacio, las mujeres pertenecientes a la clase trabajadora también resienten las condiciones de explotación y opresión que recibe su clase. A raíz de que las mujeres se integran a las fuerzas productivas como obreras, adquieren la conciencia de clase que requerían, pero también las mujeres trabajadoras, aún estando en el hogar, tienen que depender de los hombres. Por su parte, las mujeres de la clase dominante, aunque en algunos casos son dependientes del marido, su condición es privilegiada contra las de las obreras. Por eso es muy importante resaltar en esta ocasión que han sido los movimientos socialistas de mujeres quienes dieron un gran impulso a las demandas de la sociedad, a la clase trabajadora en general y de las mujeres en particular, lo que llevó al establecimiento, por ejemplo, en Estados Unidos, del Women's Day, el último domingo de febrero a partir de 1909. Y como tú mencionaste ya, efectivamente, en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realizó en Copenhague en 1910, en Dinamarca, Clara Zetkin, del Partido Socialista Alemán, propone el establecimiento del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que ahora es lo que nos han cambiado. Y aquí la mayoría de las participantes aprobaron que se conmemorara a las trabajadoras, a las mujeres trabajadoras. Y pues bueno, les narro brevemente lo que ocurrió ese 8 de marzo. Tú ya comentaste algo, pero fue en una de las fábricas textileras de Nueva York, donde decidieron salir a las calles cercanas a la fábrica con el lema pan y rosas, que era lo que exigían, una gran manifestación para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario, porque trabajaban hasta 16 horas, y el fin del trabajo infantil. La manifestación fue brutalmente reprimida por la policía, dejando un saldo de 120 mujeres muertas, unas por disparo de arma de fuego, otras quemadas por un incendio provocado en la fábrica. Y así hubo muchas huelgas que realizaron a partir de esa fecha las mujeres trabajadoras, lo que generaron realmente una lucha por reivindicar la posición de la mujer trabajadora. Y lo que ha pasado ahora con este cambio simplemente al Día de la Mujer, pues es quitarle ese mérito a la mujer trabajadora y simplemente hacerlo muy light, que no nos quede en la conciencia del esfuerzo y la lucha que hicieron estas mujeres trabajadoras a raíz de la historia. Muchas gracias, Blanca. Y en efecto, la reducción de este término, el quitarle a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el término trabajadora, tiene una implicación, un trasfondo en el que se pierde el carácter de clase que implicaba este día y se reduce únicamente a una cuestión de género, lo cual es importante mencionarlo y dejarlo a la reflexión para todos ustedes. Pero bueno, las dudas siguen. En esta ocasión le quiero preguntar a Jessica, si tenemos tantas leyes, ya nos mencionaste tratados internacionales, nos mencionaste muchos artículos de nuestra Constitución en donde están plasmadas todas las leyes que tenemos como mujeres, y ahorita en la Cámara de Diputados con los senadores están en dictamen de proyecto más leyes para proteger a la mujer o para defender sus derechos. Tenemos muchas leyes, pero ¿necesitamos más leyes? ¿Realmente para emancipar a la mujer se necesita legislar? ¿Se necesita más legislación jurídica o qué? ¿Qué requerimos? Ok, pues podría ser una pregunta algo compleja, pero a la vez es sencilla de responder, porque podríamos luchar por miles de derechos y nos podrían dotarnos de todos esos miles de derechos, pero mientras el poder esté en manos de una minoría que se enriquece del trabajo de miles de trabajadores, ningún derecho político salvará a la mujer trabajadora de su posición tradicional de esclavitud en el hogar ni en la sociedad, incluso de todos en conjuntos como sociedad en cuanto a la clase trabajadora.
ni siquiera la violencia que reproduce este sistema contra nosotras, contra todos, que queda en la total impunidad, como ya lo mencionaba anteriormente. Incluso este espacio podría, de la pregunta, yo diría que la aparición de los varios sismos que han surgido a lo largo de los años, como puede ser el ambientalismo, el animalismo, incluso el feminismo, que esto nos ha dividido en las luchas, que por qué no volteamos a ver a quién es el verdadero enemigo, quién es el que nos está oprimiendo, quién es el responsable de nuestra condición de miseria. Yo podría así contestar esta pregunta. Coincido con gran parte de lo que menciona Jessica. Creo que sí, es sumamente importante el seguir haciendo énfasis o el empezar a debatir y cuestionar. Sobre todo invito a nuestras compañeras que nos estén viendo, a nuestras compañeras feministas particularmente, a que nos cuestionemos si queremos una lucha por más leyes, si queremos seguir dando una batalla frontal por conseguir más derechos o queremos cambiar el sistema de raíz. Creo que esta pregunta sí es bien válida y sí es bien importante porque va a poner sobre la mesa nuevos debates en torno a la lucha de la mujer. Y en ese sentido de los nuevos debates que le están dando y del movimiento feminista, que es uno de los más grandes, puedo afirmarlo tajantemente, del siglo XXI, si no es que la irrupción más grande que se ha tenido, vive en estos momentos una situación en la que caben muchos feminismos. Vemos muchos feminismos y vemos una dispersión del movimiento que nos ha generado a algunos gran confusión. Y en ese sentido va mi pregunta hacia mi compañera Laura, porque este 8 de marzo nuevamente las calles de la Ciudad de México y del mundo se inundaron. Pese a vivir esta crisis sanitaria, las manifestaciones de las mujeres sí, se hicieron notorias y fueron numerosas. Así que bueno, ¿cuál es la posición que deberíamos de asumir frente a este gran movimiento feminista? Es decir, para ser más clara, ¿qué posiciones tendríamos que tomar respecto, uno, a las posiciones separatistas de algunos grupos? El separatismo, como breve apartado, es una de las tantas manifestaciones del feminismo que busca separar totalmente a los hombres de las mujeres y crear espacios seguros, así lo denominan. Esa sería la primera, ¿no? Respecto al separatismo. Y la segunda, ¿cuál es la posición que tenemos que tomar respecto a las dos grandes demandas del feminismo del siglo XXI en su mayoría, no generalizo, que son la violencia y que son la lucha por los derechos de reproducción o los derechos sexuales? Sí, Karen, mira, creo que precisamente con esta pregunta lo que podemos hacer es englobar lo que ya hemos venido explicando a lo largo de esta charla, ¿no? En primer lugar, pues aligerar lo que significa el 8 de marzo, pues viene desde que la ONU declara solamente como Día Internacional de la Mujer, por una reivindicación de derechos, ¿no? Ahí quita de lleno el origen socialista y de clase de este día, que significa la lucha de la mujer trabajadora, no solamente por sus derechos, sino por su emancipación y la de los hombres. En este sentido, tendríamos que entender que hoy en día el feminismo lo que plantea es, si bien es genuino, es legítimo incluso en algunas luchas, pero que no es suficiente, y eso tenemos que tenerlo muy claro. No quiere decir con esto que pues estemos en contra de las movilizaciones o que estemos en contra de que se pidan más derechos. Todo lo contrario, somos solidarios y apoyamos estas luchas, porque hoy en día vemos que la situación de violencia se ha generalizado, pero que se ha recrudecido todavía más en contra de las mujeres. Pero no son todas las mujeres en su conjunto. Hay mujeres que tienen privilegios de clase que no son tocadas por esta violencia. Las mujeres que cuentan con mayores desventajas, que tienen menores oportunidades, tanto de estudios, tanto de trabajo,
que tienen condiciones de mayor pobreza o de analfabetismo, son las mujeres que más violencia sufren, son las mujeres que son doblemente violentadas, tanto por la violencia machista como por la violencia sistémica que ya explicaba en mi introducción. Ahora también lo que tenemos que decir es que esta emancipación o esta liberación de la mujer no la vamos a obtener mediante las leyes, no la vamos a obtener legislando con más énfasis, por así decirlo, así sea la ley divina la que mande a que no se maltrate a las mujeres, pues no va a ser así, porque en la realidad el sistema capitalista está limitado, y ya lo decía yo también en la introducción, a las épocas de bonanza, puede dar mayores beneficios a la clase obrera en su conjunto, ¿no? Hablemos de mejores prestaciones, mejores salarios, esa época de bonanza significa también bonanza para la clase trabajadora. Pero en épocas de crisis en las que se recrudecen no solo las condiciones de salario, sino también las condiciones sociales en general, es decir, la violencia, la opresión, en estas épocas es cuando más se está recrudeciendo y donde más se expresan estos movimientos para demandar mejores condiciones, para demandar un alto a la violencia, para demandar justicia, para demandar que los delitos no queden impunes. Sí, todo eso es correcto, pero mientras no resolvamos la raíz del problema, que es este sistema capitalista, y mientras no entendamos que la lucha no es separada, que esta respuesta que nos dan de que cada sector tiene sus problemáticas y que las mujeres que son indígenas, las mujeres que son obreras, las mujeres que tienen alguna discapacidad tienen que luchar en lo independiente y en lo aislado por sus derechos, pues no vamos a lograr nada. La lucha se tiene que dar en conjunto, se tiene que dar de la mano como clase trabajadora, en conjunto los hombres y las mujeres, para poder lograr no nada más tener más derechos, no nada más legislar, sino erradicar totalmente y de raíz este sistema capitalista. Sería eso. Coincido totalmente con lo que acabas de mencionar, Laura. Creo que sí, en efecto, la lucha que se tiene, la lucha legítima de las mujeres del movimiento feminista, que está dando una lección también de cómo volver a salir y tomar la calle, tiene que empezar a cuestionar sus demandas, tiene que cuestionar si queremos solamente reivindicar derechos, ganar un pedazo de lo mucho que merecemos, o si queremos tomar el cielo por asalto. Y en ese sentido es que invitamos a todos nuestros compañeros que nos están viendo, invitamos a todas nuestras compañeras a que reflexionemos en torno a este día y a que sigamos luchando, compañeras, esto específicamente para ustedes, no solamente un día, que nuestra coyuntura no sea cada 8 de marzo, sino que busquemos organizarnos de forma permanente, que busquemos organizarnos no solamente por conquistar algunos derechos, sino por transformar de fondo, transformar verdaderamente el sistema, que es el principal, y reitero y repito y hago énfasis, el sistema es el principal opresor. El sistema capitalista bajo el cual estamos viviendo es el opresor al cual tenemos que derrumbar y por el cual tenemos que estar organizándonos de manera conjunta, compañeras y compañeros, para transformarlo. Y solamente así, como ya lo mencionaron Jessica, Blanca, Laura, en las diferentes intervenciones, es como vamos a poder transformar y es como se va a abolir con el patriarcado. Solamente así se va a hacer, compañeras. De otra forma, solamente vamos a tener algunos cambios superficiales, pero el trasfondo va a seguir siendo el mismo. Así que, ¿queremos eso o queremos un cambio de fondo? Y bueno, ya con esto sería todo por esta sesión del día de hoy. Le agradezco mucho a nuestras compañeras, a Jessica, a Blanca, a Laura por habernos acompañado. Los invitamos a que sigamos leyendo, a que sigamos discutiendo y debatiendo en torno a cada uno de los temas que creemos que son cruciales para tener una formación como militantes, para tener una formación más sólida y generar un pensamiento mucho más crítico que nos permite tener herramientas para transformar nuestra sociedad.
Así que muchas gracias por acompañarnos en esta edición del Círculo de Estudios El Tribuno. En esta ocasión discutimos, analizamos y vimos desde diferentes puntos de vista el tema de la emancipación de la mujer, pero los invitamos a que nos sigan cada 15 días. Cada 15 días vamos a estar debatiendo un tema diferente, con diferentes compañeros también, porque creemos que todos tenemos la capacidad para sentarnos aquí, platicar y exponerles a ustedes sobre temas trascendentales para ampliar nuestro criterio. Muchas gracias, síganos en nuestras redes sociales y que pasen buena tarde.